¿por qué tocar este tema hoy? Porque se acerca esta marcha del 15 de noviembre, ya se los decía, yo no dudo que tenga convocatoria. Hay muchos jóvenes de sectores acomodados que van a salir a marchar, hay otros jóvenes a los que van a cooptar, ¿no? Que van a salir, hay otros que se van a fingir jóvenes como tal, y seguramente habrá una convocatoria. De ahí que sea una convocatoria mayoritaria o representativa es diferente. De ahí que sea una convocatoria ética o una convocatoria empática, una convocatoria que entienda lo que ha sido el movimiento Generación Z en otras partes del mundo, es diferente completamente. Por eso es tan importante entender el origen de todo. Le reitero, le recomiendo mucho la entrevista con Mauricio Prado, pero además, ¿por qué es importante entender qué es One Piece? Porque de ahí se basa la Generación Z. Y entonces entender este anime, entender esta manga, nos ayuda a entender parte de cómo piensa la Generación Z y nos ayuda a desmontar la idea de que esta marcha del 15 de noviembre tiene que ver con este movimiento. Ajá. Así de sencillo. Mire, de entrada One Piece no es una manga joven, ¿eh? O sea, no es de ayer, no nació en el 2018 como mucha gente cree que todo nació en 2018. Es una manga que nació en los 90 incluso. Se comenzó a publicar en 1997. Ahí comienza su historia. Y se fue transformando en un ícono, ¿no?, de este género debido a su riqueza narrativa, a sus extraordinarias peleas, a su emotividad como tal, que a más de alguno ha hecho incluso botar lágrimas, ¿eh? Yo he estado viéndola en Netflix, ajá, y he estado leyendo algunos mangas que me han conseguido, y les agradezco mucho a los chicos que nos han mandado y prestado y demás, y nos ha ayudado más o menos a ir entendiendo de qué se tratan. Desde el tema incluso del vínculo de One Piece con el anarquismo como tal. Tan solo hace poquito, en 2020, cumplió 23 años, entonces ahorita estamos hablando ya de 28 años, ¿no?, de que se comenzó a publicar. Y le doy un poco de contexto para que usted también lo vaya entendiendo. El mundo de One Piece se basa en un planeta cubierto casi en su totalidad por agua. La única manera de obtener contacto con otra isla es ingresando en el océano y sus peligros. Bueno, es por esto que dentro de la serie existe una gran cantidad de piratas que salen del mar, ajá, o salen al mar en busca de fama y en busca de tesoros. Sin embargo, para tratar de controlarlos existe la Marina, que es una unidad policial encargada de supervigilancia del mar y que es dependiente del gobierno mundial, una entidad política que administra, como su nombre lo dice, al mundo. La historia del manga se basa en la vida de Monkey Luffy, que es un joven de 17 años de edad, que recorre el mundo con un sombrero de paja buscando convertirse en el rey de los piratas. Y para conseguir este objetivo, Luffy debe armar su propia tripulación y hacer su nombre en los mares, enfrentando a muchos piratas y, por supuesto, a los marinos que lo están persiguiendo. Mucho se ha hablado y se ha teorizado con respecto a One Piece. Y hay un elemento en particular que creo que la distingue de otros mangas y de otras series similares a ellos, y sobre todo que le da una perspectiva política interesante. ¿No? ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí hay gente que en alguna época, no estoy diciendo que ahora, lo quería comparar con Dragon Ball o con Naruto, ¿no? O con Bleach, por ejemplo. Pero no, One Piece tiene un tono serio en materia política. Un tono muy serio en la política. En los mangas que mencioné anteriormente, se presenta siempre la misma estructura. El protagonista se ve obligado de hacerse cada vez más fuerte para superar a otras fuerzas que amenazan la estabilidad del mundo. Bueno, One Piece sí, no escapa a esto, no escapa a los códigos propios de su género, pero desarrolla un mundo a tal nivel que el poder que acumula el protagonista no es el central en la serie, ni siquiera forma parte de su estilo de pelear, ¿no?, que es lo que más llama la atención de él. Lo que más resalta de este entrañable personaje realmente es su actividad política. Ajá. De ahí precisamente que usted vea el famoso sombrero y de ahí que usted empiece a escuchar sobre este personaje Luffy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa actividad política de Luffy es lo que lo distingue de otros protagonistas icónicos incluso de su generación. Luffy, que está destinado a convertirse en el rey de los piratas, se vuelve un símbolo de la revolución durante la serie. El joven, sin quererlo, se transforma en el portador de una voluntad colectiva
que va a cambiar el ordenamiento del mundo en el que habita. Uh-huh. Incluso, si nos basamos un poco, uh-huh, One Piece va más allá de una lucha por salvar el mundo. Ajá. El triunfo que va a lograr Luffy no es un triunfo para el mundo como una comunidad completa que debe ser rescatada de las garras del mal, sino que se vuelve una victoria de ciertos tipos de comunidades y de ciertos tipos de identidades que están reclamando su lugar en el mundo. Uh-huh. El autor de One Piece, que si mal no recuerdo se pronuncia Eiichiro Oda, no da muchas entrevistas, esa es la verdad de las cosas. Sin embargo, en las pocas que ha dado, y la estoy buscando ahorita, explica por qué las referencias, ¿no? Por ejemplo, muchos personajes llevan nombres de piratas que realmente existieron. Es por esto que no es extraño que One Piece remita al gran mito que existe en torno a los piratas en el mundo real. Incluso, si usted no mal recuerda, se decía que a finales del siglo XVII, un grupo de piratas fundó una colonia llamada Libertalia, esto en la costa norte de, ay Dios santo, qué memoria, de Madagascar, en donde crearon una sociedad presuntamente sin jerarquías y basada en la idea de la libertad, ¿no? Bueno, podríamos decir que estos piratas eran de cierta forma anarquistas. Los piratas parecen representar por sí mismos un agente del desorden mundial y se dirigen al mar a tratar de asaltar pueblos, acumular tesoros. Se hacen mala fama y algunos no poseen extremidades, son feos a la vista. Esto lo hemos visto en muchas películas. Incluso la relación con el mar los vuelve cada día más salvajes y se estima que no se puede confiar en ellos. Sin embargo, este grupo de piratas decide resignificar su relación con el otro y se dedicaron a liberar a cientos de esclavos que estaban encerrados a la fuerza en embarcaciones. Bueno, este grupo de bucaneros tenía otros ideales y tenía un pensamiento político. Ajá. Entonces, aquí vemos en dónde se va basando esta manga de One Piece y por qué algunos incluso lo vinculan con el anarquismo. Luffy viaja por los mares, visita innumerables islas donde conoce distintas realidades, conflictos en todas las tierras que pisa. Ajá. Hay problemas de racismo, de tiranía, hay distintos tipos de violencia política. Y al enfrentarse a ese tipo de situaciones, Luffy decide siempre ponerse al lado del oprimido, uh-huh, enfrentar a quienes están ostentando el poder. Ajá. Puede ser un rey malvado, puede ser un pirata asesino o puede ser un marino corrupto. Se da cuenta de la representación de cada personaje. Un rey malvado, oligarca. Un pirata asesino, criminal. Un marino corrupto, autoritarismo. Quienes están causando estragos y haciendo sufrir a la población. Es por esto que cada vez que el futuro rey de los piratas llega a una isla, algo cambia. Y la principal habilidad de Luffy es su enorme empatía. Ojo con este punto. Empatía que le permite comprender las injusticias que lo rodean. Injusticias que lo rodean. De esta manera, él asume una posición de vanguardia dentro de la estructura social, una razón por la cual muchas veces es rechazado y es tildado de loco por personas que creen que la realidad no puede cambiarse. ¿Quién no cree que la realidad pueda cambiarse? Los conservadores, ¿no? Bueno, síganme por ese lado. Se enfrenta a quienes hacen sufrir a la población. Y Luffy resuelve la injusticia, pero no pide nada a cambio. No andan pidiendo donaciones como esas cuentas que dicen ser de la generación Z. Y no se adjudica la isla para sí mismo, ni tampoco pide tesoros a cambio de sus servicios. Usted dígame, si los priistas cínicos pueden comprender este concepto de este personaje, que es el que origina la famosa bandera. Incluso hay un rasgo más. La tripulación de Luffy es una tripulación sin jerarquías, a pesar de que él es el capitán, ¿no? Como tal. Su forma de ser lo lleva a considerarse un igual con el resto de sus compañeros. Incluso en muchas de las islas, los piratas del sombrero de paja se encuentran con reyes y princesas.
a los cuales Luffy trata como si fueran personas comunes y corrientes. Se da cuenta de la cuestión política. No les da un trato diferente a la realeza. La realeza aquí, quien es Salinas Pliego, que no trata a nadie por igual. Claudio X González, que tiene un racismo brutal. Los influencers que están hablando de esta marcha en México, que son clasistas hasta la saciedad. No tiene ninguna similitud con el manga que genera este movimiento en Generación Z. Por eso es tan importante entender este manga, ¿sabe? Porque nos damos cuenta que aquellos que están aquí promoviéndolo, la realidad, es que están totalmente contrarios a lo que este manga representa. Se habló mucho del movimiento Gen Z o Generación Z. Cuando se derroca el 9 de septiembre al primer ministro de Nepal, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba Prasad Sharma, ¿no? Algo así. Bueno, hubo quien pensó que era un evento aislado, quien pensó que era un asunto solamente de un país, ¿no? Como Nepal. Pero no, había convocatorias similares en Indonesia, en Filipinas, en varios países de Asia. El manga, recuerde que es asiático. Y entonces comenzaron a discutirse y de repente dijeron, no, pues es un asunto que nada más está presente en Asia, ¿no? Pero no. Llegó a Sudamérica, llegó a Perú y llegó a Paraguay. Y no solamente eso, llegó a África, con levantamientos en Marruecos y Madagascar. Madagascar. Es decir, es un fenómeno global, efectivamente. La gran pregunta es, ¿qué tanto este fenómeno global se ajusta a lo que pasa en México? No ha habido ni de izquierdas ni de derechas un conocimiento real o comprensión de este movimiento. Eso es lo primero que yo les diría, como tal. Abundan muchas versiones, le decía, hay gente que mete a la CIA en todo esto. Pero las movilizaciones, y aquí llama mucho la atención, son convocadas por jóvenes con estética anime. Hay quienes intentan comparar estas revueltas con experimentos anteriores o experiencias anteriores. Hay quienes las catalogan como una nueva revolución de colores. Me parece que ahí hay una confusión muy seria, muy, muy seria. La realidad de las cosas. Se podrían involucrar o tachar con una revolución de colores con base en lo que pasa en México, pero no con base en lo que pasa en otras partes. La derecha, en estos países que le menciono, las vincula mucho con cuestiones populares. Punto. Con estallidos latinoamericanos, como tal. Pero tienen sus propias características. Y esto es muy importante entenderlas. ¿Por qué? Porque estas características son vitales y desnudan a esta falsa marcha del 15 de noviembre. Ya no podemos analizar a la Gen Z o Generación Z con los marcos que nosotros analizamos a otras generaciones. ¿Por qué? Porque los jóvenes que están integrando esta Generación Z son jóvenes que se dan cuenta que hay un mundo en donde hay un crecimiento de la extrema derecha. Y son jóvenes que buscan, como el anime, su lugar en el mundo a través de la rebeldía. Claro que hay diferentes motivaciones socioeconómicas, sin duda alguna, ¿no? Así son los movimientos sociales. Pero, por ejemplo, en Marruecos se da en medio de la construcción de estadios para el Mundial de Fútbol 2030 y la Copa Africana 2036. Y la chispa se ubica en la muerte de 8 mujeres embarazadas en el mismo hospital de Agadir. En el caso de Paraguay, el detonante fueron los escándalos de corrupción. En Madagascar se repudiaban los cortes de luz y la falta de agua. En el caso de Perú, fue una reforma a la ley de pensiones en donde los principales afectados eran los menores de 40 años. En Indonesia se debió al atropello de un repartidor por parte de un coche, no recuerdo si era una patrulla, me parece que era una patrulla. Bueno, en todas ellas el tema digital es clave, por supuesto, ¿no? Eso es determinante. El tema digital. La organización digital, la difusión, ¿no? Como tal.
pero tiene un elemento diferenciador que en México tampoco se ha entendido. No aparecen en Facebook, no aparecen en Instagram, no aparecen en todos esos espacios que son para nosotros, ya los roquitos. Ajá. Extirpa del imaginario la difusión más mediática. ¿Por qué? Porque están en otros foros, en otros espacios, en los que usted y yo regularmente no estamos y ni siquiera algunas veces conocemos. Ajá. Y eso es muy importante interesarlo. ¿Por qué? Porque han borrado completamente ese concepto de que si no apareces en los medios de comunicación no existe. Se han creado y se han fortalecido fuera de los medios de comunicación. Ajá. Esta plataforma Discord, una plataforma de gamers, ajá, es el lugar en donde se organizan políticamente. Y está TikTok como marco de difusión. Son las dos que tendríamos que tener en cuenta. Y hay un factor que a mí me parece que es muy importante para ir entendiendo todo esto. Hablamos de jóvenes que vienen de abajo, no de arriba. Ajá. Hablamos de jóvenes que aportan o apoyan una estética y una épica que ya no está atado a lo ideológico como tal. Eso es lo que pasa. Por eso tienen ese vínculo con este anime japonés que les estoy comentando, las famosas banderas rojas, ¿no? Porque, por ejemplo, usted recuerda que el comunismo pues eran las banderas rojas, ¿no? Las camisetas del Che Guevara, ¿no? Ahora usan un sombrero de paja que representa la humildad, que representa la hidalguía, pero también la lucha y la esperanza. ¿Quién jodillas, cojones, de todos los que están manifestando este señor Carlos Bello, este otro señor Samaniego, este señor Chumel, son humildes o tienen hidalguía o luchan por la esperanza como tal? Ajá. Luffy, para que usted lo tenga en cuenta si no lo ha visto, es un adolescente. Es un adolescente que viste con sandalias, que viste pantalones cortos, como tal. Ese es Luffy, que va en contra, insisto, de un punto fundamental, y lo pongo aquí, en contra de un gobierno mundial. ¿Quiénes son los representantes de ese gobierno mundial? ¿Quiénes? La oligarquía, el poder económico, el poder militar, como tal. Entonces, hay puntos que son muy interesantes en este tema, ¿sabe? Porque incluso platicando con muchos de estos jóvenes, ellos no ven el concepto izquierda y derecha. Ajá. A la izquierda sistémica, sí, en algunas partes del mundo lo ven como más de lo mismo. A la derecha, de plano, se distancian totalmente. Entonces, esta marcha en México, que está patrocinada por la derecha, pues no es parte de un crecimiento orgánico ni parte de una generación Z que algo abiertamente ha dicho, nosotros ni vamos por la izquierda ni vamos como tal por la derecha, pero no porque seamos apolíticos. Ojo con esto. Este es un punto bien interesante. Y ayer lo platicaba con Héctor Alejandro Quintanar y con Carolina en el Averno. Aquí en México se utiliza el no somos de derecha ni somos de izquierda para decirse somos apartidistas. La generación Z lo deja en claro que ellos son totalmente políticos y totalmente politizados. Lo que están en contra es del establishment político, de ese mismo que saca su bandera en la Cámara de Diputados. Ajá. Se han distanciado ya de la generación millennial, que se acomodó a, ¿no? Pues a las mesas de debate, a los cargos burocráticos, en fin. Esta generación Z no busca el poder político como tal, que es lo que busca o promueve la marcha en México. Busca más, como el anime, aventuras que cambien la construcción y el marco social y se conviertan en una justicia social. Es una generación utópica, pero no soñadora. Es una generación que entiende la crudeza social como tal. Ajá. Y busca triunfos muy concretos, muy, muy concretos, que los han logrado hasta este momento. Ajá. La generación Z no es una generación apacible políticamente, ni es apolítica. La generación Boomer fue una generación muy rebelde. La generación X
fue una generación muy apegada a ciertas normativas ya estatutarias. La generación millennial no se animó a hacer los cambios necesarios en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque los espacios conseguidos terminaron cooptándolos en muchos aspectos. La generación Z no le interesa llegar a esos puestos. Buscan y demandan la solidaridad para el prójimo. Se hartan de las injusticias, de la arbitrariedad y de la desigualdad. Todo lo que representan los promotores de la generación Z en México. Se da cuenta cómo no hay ninguna lógica en esa promoción de esa marcha. No tiene ninguna identidad ni vínculo. Ahora ya subieron a jovencitas a decir que ya no son apartidistas, que ellas no son partidistas, que Sheinbaum tiembla, y son jovencitas que tienen fotos con partidos políticos, con candidatos o personajes de la política nacional de derecha. Los influencers, que este es otro dato importante que estoy aquí leyendo, es que la generación Z, no tiene influencers liderazgos influencers, para nada, para nada, para nada. Y hay un factor muy interesante, muy interesante. La generación Z va en contra de la victoria de la extrema derecha, sobre todo en las juventudes. Y plantea una realidad. La cambiamos el entendimiento como tal, de la realidad, o lo cambiamos. Porque incluso combaten a la misma extrema derecha en sus hordas juveniles. A esa extrema derecha juvenil que va a marchar el 15 de noviembre. Es decir, que esa horda de derecha está apropiándose de un movimiento que lo combate en realidad. ¿Por qué? Porque esa horda de derecha no tiene símbolos, no tiene referencias. Claro que va a haber gente marchando, sin duda. Claro que va a haber jóvenes que se dejen seducir, sin duda. ¿Por qué? Porque están germinando odio. El movimiento Z no germina odio. El discurso no germina odio. Germina justicia social. Germina igualdad, no odio. Por eso el personaje principal nunca acepta regalos. Porque combate a una élite. Y esa élite es la que está organizando esta marcha.